Bueno, les saludo cordialmente a cada uno de ustedes y vamos a continuar con la unidad temática. En este caso vamos a estar abordando lo que es la biomecánica del antebrazo. En el antebrazo se van a ejecutar dos movimientos, los movimientos de pronación y los movimientos de supinación. Estos dos movimientos se dan en torno, ¿sí?, a dos articulaciones que son la articulación radiocubital proximal, que pertenece anatómicamente a la articulación del codo, y luego tenemos la articulación radiocubital distal, que difiere de la articulación de la muñeca, es una articulación propia. De este modo, gracias a la pronosupinación, se va a seguir orientando la mano en todo el espacio, ¿sí? Bien, vamos a definir lo que es el movimiento de pronación y el movimiento de supinación para luego poder medirlo. Bien, partiendo con el brazo pegado al cuerpo, ¿sí? Flexión de codo de 90 grados, vamos a definir la posición intermedia de de estos movimientos. Esta posición intermedia, el pulgar va a mirar hacia el techo y la palma de la mano va a mirar hacia medial. A partir de este punto, vamos a tomar como posición de referencia o como posición intermedia de pronosupinación. Esto es el cero de. Ahora bien, si giramos, ¿sí?, el pulgar hacia afuera, hacia lateral, la palma de la mano va a tender a mirar hacia arriba. Este es el movimiento de supinación. Se realiza cuando la palma de la mano queda mirando hacia arriba. Ahora bien, la posición de pronación, el pulgar va a girar hacia adentro y la palma de la mano va a mirar hacia abajo. Entonces tenemos estas dos situaciones, ¿sí? Desde una visión de frente, vamos a poder ver esta alineación, donde el eje de la mano, ¿sí?, de todos los dedos, va a coincidir con el eje del brazo. Esta va a ser mi posición de partida. A partir de aquí, voy a efectuar el movimiento de supinación, que tiene una amplitud de 90 grados. Acuérdense, supinar va a ser ese gesto de pedir algo, de estar receptivo con la mano esperando que me entreguen algo. Esa es la supinación. Yo supino. En cambio, el movimiento contrario es la pronación, en donde se desplaza el pulgar hacia medial y la palma de la mano hacia abajo. La amplitud de la pronación es de 85 grados. Es un poquito menos que la supinación. Bien, estos movimientos son muy elementales para la vida, ¿sí? Son muy elementales. Fíjense, este gesto de girar la palma de la mano hacia arriba me va a estar poniendo la mano en una posición receptiva. Yo supino, yo pido algo, ¿sí? Lo expreso también. En cambio, ¿sí?, la pronación también va a ser un movimiento que se utiliza mucho en la vida diaria. Yo puedo apoyar la mano sobre la mesa y me levanto. Puedo apoyar la mano sobre el borde de una pileta y me levanto, haciendo empuje. Muchas situaciones de la vida se utilizan tanto la pronación como la supinación. O bien puede estar sucediendo este otro ejemplo de la pronosupinación, en donde yo voy a ubicar a este elemento que es un destornillador, gracias a una presa centrada, lo voy a estar posicionando en el centro, en el hueco de la palma de la mano, donde se va a confundir con el eje, ¿sí?, de pronosupinación. Entonces yo puedo estar ajustando un tornillo, ¿sí?, o aflojándolo. Bien, fíjense, desde la posición intermedia de pronosupinación, yo puedo tomar también mediante una pieza centrada a este elemento que es el martillo, ¿sí?, y de allí generar movimientos, ¿sí?, ya sean de circunducción, de golpe, para ejecutar este gesto de clavar un clavo. Entonces la pronosupinación tiene mucha utilidad, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Venimos bien? Yo quiero que cualquier duda que vayan teniendo a medida que voy avanzando en las diapositivas, ustedes vayan anotándolo en un costadito, en sus apuntes, y luego la evacuamos en el foro de discusión
en el foro de consulta del aula virtual, o bien podemos abrir también un Zoom previo al encuentro presencial. Bueno, vamos a entender un poco ahora lo que es la situación de estos dos huesos que son los huesos del antebrazo. Por un lado tenemos al radio, por otro lado tenemos al cúbito, donde el cúbito hacia proximal se eleva más y el radio hacia inferior desciende más que el cúbito, ¿sí? Se consideran que estos dos huesos forman un marco, que aquí está representado por la figura 11. Este marco, de forma rectangular, va a estar dividido por una diagonal, ¿sí? Aquí la vemos. Vamos a dividir este marco. Esto me va a dividir en una parte interna y en una parte externa. Bien. Esta diagonal en realidad va a representar lo que es luego la charnela, ¿sí? Esa bisagra por el cual va a permitir que pivotee el radio sobre el cúbito. Fíjense aquí, esta charnela representado de nuevo rectangular y el corte diagonal no es una coincidencia eh, al azar de que el eje de esta diagonal pase por la cabeza del radio y pase por la cabeza del cúbito. Justamente ya le voy adelantando que es allí por donde pasa el eje de la pronosupinación. Bien, en posición anatómica, ¿sí? Que es la que corresponde a la supinación total, o sea, la posición anatómica, estábamos todos con el brazo tendido al costado del cuerpo y la posición del antebrazo en supinación, ¿sí? Va a estar representado aquí eso, donde en un mismo plano, ¿sí? Vamos a tener tanto al radio como al cúbito. Entonces, esto visto de lateral, ¿sí? Y visto de posterior también, podemos apreciar que tanto anterior como posterior, el cúbito y el radio presentan curvas, ¿sí? Fíjense, estas curvas, visto de anterior y ahora visto de posterior en la figura 18, se aprecian también nuevamente estas curvas. Esto van a ser muy importante a la hora de entender el mecanismo de pronosupinación. Cuando el radio gira en la pronación, ¿sí? Cuando el radio gira en la pronación, fíjense que cabalga, ¿sí? Rota y cabalga sobre el cúbito. Esto no podría ser posible si las curvas de ambos huesos estuvieran ausentes. Es importante recalcar que los dos huesos del antebrazo, tanto en supinación, presentan estas curvaturas de concavidad anterior. Ahora sí, fíjense que estos huesos vistos de perfil van a presentar también una curva anterior. Esto me va a posibilitar a mí alojar las masas musculares en lo que es la pronación. Fíjense en la vista de perfil de la figura 25, esta que está aquí, podemos ver esta concavidad anterior. Esto va a permitir alojar a las masas musculares cuando el radio cabalga sobre el cúbito. ¿Sí? Fíjense que es un hueso con muchas curvas, tanto en el plano sagital como en el plano frontal. Gracias a estas curvas se va a limitar, perdón, se va a retrasar ese límite de ese impacto óseo. Si no estuviesen estas curvas, difícilmente la pronación sea mayor. Bien. En cuanto a los factores de estabilidad, ¿sí? Fíjense que en este punto tenemos al marco óseo, volvemos aquí, ¿sí? Tenemos este marco óseo representado por esta diagonal, que si no fuese, ¿sí? Por la oblicuidad del valgo fisiológico, esta oblicuidad seguiría siendo inferior y medial. Pero gracias a la oblicuidad que presenta la vertiente posterior de la trocleomeral, se vuelve a recentrar la posición del antebrazo. Por lo cual, miren, esa, esa diagonal de la charnela se vuelve ahora un tanto más vertical. Fíjense que se reposiciona.
Y esto me va a hacer entender unos temitas más adelante que vamos a abordar. Bueno, en cuanto a esta oblicuidad, ¿sí? A esta charnela, vamos a encontrar que en el centro, ¿sí? Están todas estas expansiones que es de la membrana interósea. Aquí va a desempeñar un papel muy importante en la coaptación. Tenemos varios grupos de fibras. Fíjense, tenemos fibras que son más horizontales, fibras que se van haciendo más oblicuas cuanto más inferiores son sus fibras. Esta es una visión anterior. Esta es la porción anterior de la membrana. Ahora bien, en su visión posterior nos encontramos con fibras también de la membrana interósea, pero que corren en sentido inversos a las fibras anteriores. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Sí? Que cuando el hueso, ¿sí? Este hueso que es el radio, cuando una fuerza tiende a transmitirse desde inferior hacia superior, las fibras de la membrana interósea van a estar limitando la migración superior del radio en comparación al cúbito. Estas fibras, miren la dirección que tiene, no van a permitir que la extremidad superior, o sí, todo el radio migre hacia superior, que se vaya hacia superior, en simples palabras. Lo van a estar limitando. Ahora bien, si la fuerza, sí, puede ser distinta, la migración inferior del radio en comparación al cúbito va a estar limitada por las fibras posteriores de esta membrana interósea y también por este otro factor, ¿sí? Que lo podemos ver aquí, que es el haz ascendente de estas fibras, ¿sí? Bien, hasta acá, venimos bien. Acuérdense todas las dudas, las vamos anotando y las evacuamos en el foro de consulta. Bien, esta membrana interósea es considerada como una charnela flexible, porque fíjense, va a estar posibilitando, primero que nada, que el antebrazo rote, ¿sí? Que se dé la pronosupinación, pero a su vez va a estar permitiendo la unión tanto del cúbito como del radio. Va a estar coaptando ambos huesos. Bien. En cuanto a las tensiones de elongación del radio en relación al cúbito, no están contrarrestadas únicamente por la membrana interósea, sino también por los músculos longitudinales que atraviesan a dicha articulación. Fíjense que desde el epicóndilo medial van a estar saliendo los flexores de muñeca y mano, y desde el epicóndilo lateral van a estar saliendo los extensores. Cuando se carga una fuerza axial, ¿sí? Esta separación, estas migraciones, ¿sí? Del radio hacia el cúbito, tanto hacia superior o hacia inferior, van a estar contrarrestadas también por estos músculos, no solamente por la membrana, sino que van a estar coayudados por la tensión de estos músculos que va a estar evitando la migración de la cabeza, ¿sí? Del radio hacia superior, o bien dicho, de todo el radio. Bien. La función mecánica de la membrana interósea se explica si se considera el movimiento de una fibra elemental. Desde su posición inicial, vamos a analizar esto, ¿sí? Vamos a hacer, vamos a analizarlo mecánicamente. De este lado está representado el cúbito y de este lado está representado lo que es el radio. Estas vendrían a ser las inserciones, ¿sí? Vamos a tomar un grupo de fibra y vamos a hacer la inserción tanto en el cúbito como del radio de dicha membrana interósea. Ahora bien, si se efectúa un movimiento, ¿sí? Hacia arriba del radio, fíjense que el punto uno va a pasar al punto 2 y se hace este radio de curva. Ahora bien, si tiende a descender, seguimos la flecha negra, ¿sí? Desde el punto uno va a pasar al punto 3 la inserción de la fibra.
Por lo cual, esto, miren cómo cambia el punto 3 al punto 2. El punto 3 está más próximo, ¿sí? A lo que es el otro hueso. Por lo cual, cuanto más se tensan estas fibras, más se aproximan los huesos, más se coaptan, ¿sí? Dichas uniones, tanto radiocubital proximal como distal. Esto es un factor de coaptación, entender la mecánica de la membrana interósea. Bien. Ah, ahora bien, también tenemos que entender que en la membrana interósea, fíjense, esto es un corte transversal y visto, ¿sí? Los huesos, aquí tenemos los huesos de un lado y el hueso del otro lado, y representado aquí la membrana interósea. Aquí tenemos el radio hacia lateral y aquí tenemos el cúbito hacia medial. La membrana interósea representada por esta línea verde. Tenemos que entender, traer a memoria que sobre la membrana interósea se van a estar insertando ciertos músculos del antebrazo, que cuando estos músculos se contraen, me van a tensionar la membrana interósea acercándola, ¿sí? Sus puntos de inserción, por lo cual la contracción, la solicitud de estos músculos que se insertan en ella van a ser también a un factor de coaptación de dichas articulaciones. Porque miren, desde este punto de partida, donde no hay contracción de los músculos que se insertan en ella, está a cierta distancia la membrana interósea. Pero ahora bien, cuando se contraen estos músculos, lo traccionan la membrana interósea y hace cambiar de posición al radio, acercándolo más al cúbito, por lo cual hace un factor de estabilidad también la solicitud de contracción de estos músculos. Bien. Y aquí en esta imagen, ¿sí? En la figura 40, podemos apreciar de que esta membrana interósea en donde se insertan los músculos, a su vez es una charnela flexible, es una prominencia blanda en donde se insertan dichos músculos de este compartimento. Por lo cual, cuando se genera el movimiento de pivoteo, de traslación, miren el radio sobre el cúbito, van a estar contactándose, fíjense, los vientres musculares uno sobre el otro al punto que se contactan y van a estar movilizando, tensionando esa membrana, la cuerda de membrana interósea, haciendo más al factor de coaptación. Bien, la membrana interósea es considerada, no olvidamos de estudiarla en la anatomía, pero fíjense el gran papel que tiene en la estabilidad del antebrazo. Bien. Para acordarnos de nuevo un breve resumen anatómico de las superficies articulares, tenemos que aquí tenemos a la porción, ¿sí? A la escotadura radial del cúbito, la cual va a formar un anillo osteofibroso junto con el anillo, junto con el ligamento anular, y esto mecánicamente se puede analizar de la siguiente forma. Fíjense, por un lado, tenemos a este anillo osteofibroso representado aquí por 5 y 6 con este ejemplo mecánico. Esto me va a explicar a mí cómo rotan estas estructuras. Ahora también tenemos al contorno de la cabeza del radio, ¿sí? Representado aquí en la parte más interna, que es el número uno y número uno. Después también tenemos la porción biselada, por ende de esta porción, que va a estar en contacto con una vertiente del atrocleo humeral. Bien, estas superficies articulares van a estar unidas mediante el ligamento anular y este otro ligamento que es el ligamento cuadrado o DNUC. Inmediatamente por debajo del ligamento cuadrado vamos a tener a la tuberosidad bicipital en la cual se inserta el bíceps braquial. Bien, aquí en esta figura 47 podemos apreciar cómo el ligamento cuadrado o de Nuce va desde el cuello del radio hacia la porción inferior de la escotadura radial del cúbito.
va a garantizar la unión de esta articulación radiocubital proximal. Bien. Ahora, en esta otra figura es un corte sagital, donde aquí podemos ver al, al capítulo y podemos ver a esta porción, al número 2 que es la fosita de la cabeza del radio. Se va a articular con el capítulo. Fíjense cómo en esta imagen tan rica del autor, cómo se puede apreciar que el capítulo avanza más sobre anterior que sobre posterior, ¿sí? Y la cabeza, ¿sí? Que se articula solamente la fosita, podemos ver que hacia posterior se va a encontrar limitada en cuanto a su expansión. Bien, otro corte en donde se resecó al olecranon, ¿sí? Se lo resecó para poder ver la relación que hay, esta es una visión superior, la relación que hay, la fosita de la cabeza del radio, el ligamento cuadrado, la escotadura radial del cúbito y cómo está en relación el ligamento cuadrado con el ligamento, sí, anular y con la cápsula también de dicha articulación del codo. No olvidemos que está dentro de la articulación del codo. Y en esto era un breve repaso anatómico de las superficies articulares. Ahora bien, en cuanto a la articulación, ¿sí? Radiocubital distal, tenemos que acordarnos que es una articulación independiente de la articulación de la muñeca. En esta porción, en esta imagen, podemos apreciar el extremo inferior del radio. Aquí está la cavidad glenoide antebraquial, donde aquí encontramos la cara articular para el escafoide, para el semilunar. Y luego vemos esta estructura triangular. Este es el ligamento triangular, ¿sí? Que se va a encontrar en relación, va a estar recepcionando a la cabeza del cúbito para articularse tanto con la cavidad, perdón, con la escotadura cubital del radio y se va a estar articulando y dando la articulación radio cubital distal. Aquí podemos ver separando la cabeza del cúbito, cómo podemos apreciar a la escotadura cubital del radio junto con el ligamento triangular. Acuérdense que el ligamento triangular era de base lateral con vértice medial. Mediante ese vértice se insertaba en una vertiente por dentro de la apófisis estiloides cubital. Bien, existía una hendidura, que aquí la vemos, que aquí está nuevamente representada de 6. Esta hendidura que era un espacio libre nada más para tenerlo en cuenta. Bueno, acuérdense que esta articulación, tanto la radio cubital proximal como la distal, ambas articulaciones son trocoides, ¿sí? Forma de segmento, de cilindro. Fíjense, aquí tenemos la escotadura cubital y el ligamento triangular, esperando para recepcionar lo que es la cabeza del cúbito. Bien, allí se va a alojar y va a formar esta articulación. Esta articulación va a sufrir fuerzas de compresión, ¿sí? O de tracción, fíjense las flechas rojas, fuerzas de cizallamientos que se oponen, ¿sí? Estas dos flechas verdes, y fuerzas laterales que van a estar traccionando también en estas tres situaciones al ligamento triangular. Fíjense cómo he solicitado. Este ligamento triangular también va a estar reforzado, ¿sí? Fíjense, por una expansión de este ligamento anular que va a bordear a la cabeza del cúbito, ¿sí? Va a reforzar. Va a estar reforzado por expansiones de las cápsulas, son ligamentos anteriores y posteriores sin representar, de la articulación radiocubital distal. Y también va a estar reforzado esta unión, esta articulación, miren, por este tendón que se ve aquí, el número 15, que es el extensor cubital del carpo. ¿Sí? La tensión de este músculo va a estar dando la estabilidad de dicha articulación. Bien. No nos olvidemos, ¿sí?
que la articulación, vuelvo a repetir, radiocubital distal, es una articulación distinta a la articulación de la muñeca, ¿sí? Solamente la cavidad glenoide antebraquial junto con el menisco van a entrar en contacto con los huesos del carpo. Independientemente está la articulación radiocubital distal. Bien, fíjense entonces la importancia mecánica que tiene el ligamento triangular. Va a estar recepcionando, ¿sí? Esperando que venga a articularse la cabeza del cúbito. Va a estar uniendo el radio al cúbito, ¿sí? Va a estar uniendo lo que es el carpo, ¿sí? En la articulación radiocarpiana, junto con los huesos del carpo. Fíjense, todas las fuerzas que van a pasar por este ligamento van a estar cizallando, comprimiendo, traccionando al ligamento triangular. Unas fuerzas excesivas que pueden ser solicitadas por los movimientos pueden terminar en una degeneración de este disco, de este ligamento. Bien, dos situaciones, ¿sí? Que son las más habituales. Fíjense que si se sigue la superficie de la articulación radiocubital distal, podemos ver que la orientación de sus carillas, ¿sí? Tiene una dirección oblicua hacia abajo y hacia adentro. Bien, ocasionalmente, ¿sí? Puede ser vertical esta orientación de la línea articular y menos frecuente puede tener una orientación hacia abajo y hacia afuera. Lo más habitual es que sea hacia adentro y hacia abajo. Bien, en cuanto, ¿sí? A la dinámica de lo que es la articulación tanto radiocubital proximal y distal, podemos apreciar lo siguiente. Fíjense que en una visión donde seleccionamos y simplificamos, podemos ver que la cabeza del radio no tiene un contorno perfecto, sino que su eje anteroposterior es mayor, ¿sí? En un sentido anterior y un poco oblicuo. Esto va a generar cierta distancia cuando se generen los movimientos tanto de supinación como de pronación. Bien. Fíjense, analicemos aquí. En la supinación, miren cómo la, el eje mayor de la cabeza del radio está orientado hacia anterior, ¿sí? Lo vemos aquí con estas flechas negras. El ligamento cuadrado va a estar tensionándose en parte de sus fibras. Ahora, hacia la pronación, fíjense cómo el eje mayor ahora se orienta hacia afuera, ¿sí? Esto me va a estar tensionando también a las fibras del ligamento cuadrado. Ahora bien, analicemos un poco más mecánico. Fíjense en la posición de partida, de referencia, el eje de dicha cabeza se encuentra en un punto, ¿sí? En este punto X, que cuando se realiza el movimiento de pronación, fíjense cómo el eje mayor se dirige hacia lateral y este eje se desplaza desde la posición inicial hacia el punto E. Fíjense esta distancia que hubo ahora. Se desplazó, por lo cual esto va a tensionar al aparato, ¿sí? Que lo defiende, a las porciones pasivas, ya sean el ligamento cuadrado, ¿sí? Y ya sean los demás ligamentos. Bien, esto, además de tensionar a- al aparato cápsulo ligamentoso, tiene también una importancia en cuanto a la mecánica. Fíjense, ¿se acuerdan que hablábamos de las concavidades que tenían dichos huesos? Bueno, si nos vamos a la anatomía de nuevo, por debajo de lo que es el cuello del radio teníamos la tuberosidad bicipital, en donde se inserta el bíceps. Esta tuberosidad bicipital, en el movimiento de pronación o supinación, tiene que tratar de sobrepasar, ¿sí? De que no haya un tope óseo
con la cresta del supinador, entonces que está indicada por esta flecha blanca. Entonces, gracias a la separación que hay desde este punto, si desde el punto X al X', fíjense esta distancia que es aproximadamente 1,5 milímetros, 2 milímetros, gracias a esta distancia que lo da por el contorno de la cabeza, fíjense que era más de eje mayor hacia anterior, pero cuando se hace el otro movimiento, ese eje mayor se modificaba y me daba esta distancia de X a X', y esa distancia de 2 milímetros posibilita que la tuberosidad bicipital pase sin ser molestado por la cresta del supinador. En simples palabras, para que el surco, para que la tuberosidad bicipital no tenga un tope óseo, no se limite y no se trabe con nada en su camino. Todo esto gracias a esta separación. Bien, todo esto gracias a que la naturaleza hizo esta disposición, hizo este moldeo. Bien, bueno, entonces acuérdense que el eje, ¿sí?, de la charnela, del marco, ¿se acuerdan de la primera diapositiva? Pasaba sobre la cabeza del radio y sobre la cabeza del cúbito. Fíjense ahora bien que gracias al movimiento de pronación, el eje del radio se confunde ahora con el eje del brazo e inclusive coincide con el eje de la mano que pasa por el tercer metacarpiano. Todo esto gracias al entendimiento de esta charnela. Bien, seguimos avanzando sobre la dinámica de esta articulación, de la mecánica del antebrazo. Bien, entiéndase que el movimiento, ¿sí? Ahora yo estoy en el escritorio justamente grabando esta clase. Yo apoyo mi brazo, ¿sí?, al costado de mi cuerpo y mi antebrazo sobre la, la mesa. En este caso, el, el borde cubital, ¿sí?, y mi dedo meñique van a estar apoyados bien sobre el plano de apoyo. Desde aquí puedo pivotear hacia la supinación o hacia la pronación. Entonces esto me va a estar explicando cómo se puede dar los movimientos en torno a ese eje evolutivo, que no siempre es sobre este, sino que a su vez puede flexionarse y rotar sobre dicho eje que le nombré recién, sobre el borde cubital y sobre el meñique. Desde aquí va a suceder dos cosas. Se deja fijo la cabeza del cúbito, fíjense representado aquí la apófisis estiloide, y se puede dar el movimiento de supinación o el movimiento de pronación, como un parabrisas pasando por aquí. Esto es lo que intenta explicar, fíjense, cómo los movimientos va a estar dado por este esfera grande, ya sea desde la superficie del radio, que es mucho mayor, y por la superficie del cúbito, que es un poco menor. Entonces, siguiendo esta explicación, esta lógica, el movimiento que se da del radio sobre el cúbito es un movimiento de traslación circunferencial, ¿sí? Se traslada circunferencialmente. Simplificado, ¿sí?, en esta figura, en la figura 78, donde se compara el radio con una manivela, que es esta que está aquí, ¿sí?, siguiendo las curvas del radio. Entonces, partiendo desde la supinación, que es el movimiento de partida, aquí en la figura 78, la rama superior del mango de la manivela va a representar a la cabeza del radio, el cual efectúa una rotación sobre el eje longitudinal, que es el eje longitudinal, la línea roja en punto. Mientras que durante la pronación, ¿sí?, la rama inferior es la que va a hacer una traslación circunferencial, es decir, una rotación combinada con un desplazamiento en una trayectoria circular, que es la flecha rosa, ¿sí? Fíjense que se da en la pronación, esto va a rotar también, pero a su vez rota y se da la traslación con la porción superior. Bien, hasta acá venimos bien,
Anotamos las dudas. Bueno, ¿qué trata de explicar la mecánica? ¿Qué trata de explicar el autor con esto? Que por una parte las superficies articulares no son superficies de revolución, no hay un solo eje, sino que el radio de curva va a ir variando. Es más corto en el centro que en los extremos, esto, ¿sí? Los radios de curvas. Entonces esto va a ir modificándose un poquito esos, esos ejes de movimiento. Bien. Y por otra parte, que el radio de curva de la cavidad sigmoidea, ¿sí? Que es el círculo representado en R, este, ¿sí? En posición neutra también es denominada la posición cero de estabilidad. En esta posición en donde cuando hay alguna intervención, los traumatólogos lo consideran como la posición más estable. Bien. Ahora, esta explicación de la diapositiva anterior es para explicar un poquito cómo, miren, esto que explicábamos recién de las superficies y cómo rotaba y se trasladaba, es para entender que cuando se hacen, está la posición de partida neutra, pero cuando se ejecuta un movimiento, fíjense cómo avanzan las superficies articulares y pierden congruencia, pierden contacto. Miren, gran parte de la cabeza del cúbito está desprovista de la otra superficie articular. Y en el movimiento contrario sucede lo mismo, ¿sí? Hay pérdida de la congruencia. Esto va a estar un poco eh, a ver, como le digo, lo estabiliza de nuevo, ¿sí? El ligamento triangular va a posibilitar que siga habiendo ese contacto. Aquí vemos una vista inferior de nuevo, donde tenemos el ligamento triangular con su inserción en la apófisis estiloides y con su inserción en la porción inferior de la escotadura cubital del radio. Podemos ver cómo los movimientos de pronación y supinación, ¿sí? Por este lado tenemos la supinación. Por este lado tenemos la pronación. ¿Cómo lo va eh, de un sentido al otro como en el sentido de un parabrisas? Bien. Entonces, ¿qué nos explica esto? Que tanto en la pronación como en la supinación, parte de dicho ligamento triangular se va a tensar. Aquí, ¿sí? La banda anterior es la que más se va a tensar, pero las bandas posteriores se van a estar distendiendo. Ahora, en el movimiento de la pronación, ¿sí? Queda con poca congruencia también esta cara y la banda posterior es la que más se tensa y la banda anterior es la que se distiende. Bien, ¿se entendió esto? Entonces en el movimiento de supinación, la banda anterior es la que más se tensa, ¿sí? Y se distiende la otra banda. En cambio en esta, ¿sí? Fíjense, la banda posterior es la que más se tensa y la anterior se distiende. Esto también está coayudado, ¿sí? Fíjense en esta flechita blanca por la tensión del músculo extensor cubital del carpo. Lo que hoy les presenté hacia grandes rasgos, bueno, aquí estamos viendo inferiormente cómo pasa el tendón y va a ayudar a estabilizar a la articulación, a que esa pérdida de la congruencia quede contrarrestada un poco por la contracción y la tensión de este músculo. Bien, también tenemos la contracción y el tono del músculo pronador cuadrado que va a estar asistiendo, ¿sí? A la estabilización de dicha articulación. Bien, esto explica, esta diapositiva, el eje de la pronosupinación, explica un poco que para que en- se dé la armonía de la pronosupinación, el eje debe pasar y debe coincidir tanto por la cabeza del radio como por la cabeza del cúbito. Si por X motivo, en alguna alteración ósea, fractura, luxación, no se logre, ¿sí? No se logre la alineación anatómica de nuevo, esta
Este eje va a estar alterado, por lo cual la pronosupinación va a estar alterada. Esto lo explicamos muy simplemente gracias a esta puerta, en donde las bisagras, ¿sí?, están alineadas y me posibilita a mí abrirla en un sentido o el otro. En cambio, en la situación 2, donde el eje de la puerta verde y el eje de la puerta roja no coinciden, entonces no se va a poder ejecutar esa apertura, ese deslizamiento, esa traslación, a excepción de que se seccionen, se separen ambos ejes y ahí sí tendría la posibilidad de abrir la puerta verde por separado y la puerta naranja también separadamente. Esto me explica que tiene que haber una indemnidad del eje de la pronosupinación para el movimiento. De lo contrario, estaría difícilmente ejecutada la pronación o la supinación. Bien. En cuanto a los músculos motores, ¿sí?, de lo que es la pronosupinación, vamos a hacerlo en un sentido simple. Fíjense, vamos a trazar líneas sobre las posiciones de estos huesos. Fíjense en unión cómo siguen curvas. Lo pasamos esto a esta imagen y podemos ver que los huesos tienen primero una oblicuidad, ¿sí?, desde superior a inferior y desde lateral a medial, ¿sí? Esta forma de manivela está representado por un segmento superior, un segmento medio que es oblicuo hacia abajo y hacia afuera, y un segmento inferior que es oblicuo de nuevo hacia abajo y hacia adentro. Esto me va a dividir en dos vértices, ¿sí? Perdón, en dos ángulos y un vértice. Un primer ángulo va a ser abierto hacia afuera, donde el vértice va a ser medial. Y un ángulo abierto hacia abajo, donde el vértice va a ser lateral. La unión de esto sería la porción oblicuada del cuello con la porción oblicua hacia abajo de parte del extremo superior. Ahora, esta parte se une con el tercio inferior y forma este ángulo obtuso hacia adentro. Entonces, ¿de qué me sirve saber esto? Porque los músculos se van a insertar, ya sea cerca en el vértice o cerca de él. Entonces, los músculos van a estar divididos en dos grupos, en pronadores y supinadores. Los pronadores representados de azul, fíjense, se van a insertar en el vértice, el pronador redondo, y abajo, el pronador cuadrado. Entonces puede haber dos situaciones de este músculo. Situación uno, que movilicen la manivela desenrollándolo. O opción 2, que movilicen la manivela traccionando desde el ángulo, ¿sí? Entonces se va a ejecutar el movimiento por esas dos opciones. Lo traducimos esto a los músculos. Fíjense cómo la contracción del músculo pronador cuadrado va a traccionar hacia la pronación gracias a el desenrollamiento, a esta opción. O bien traccionando desde el ángulo de la manivela hacia la pronación. Bien, aquí está representada la pronación. Ahora bien, puede suceder que se dé la supinación, donde tenemos al bíceps, que es un gran supinador, y tenemos a este otro músculo que es el supinador que se inserta en la cara externa del radio. Este va a accionar por el mecanismo 1, desenrollándolo, o bien traccionando desde el ángulo, miren, el ángulo, coincide aquí de nuevo el ángulo, que es el bíceps, ejecutando el mecanismo 2 del movimiento de supinación. Bien, fíjense que entendiendo un poco sobre los músculos, dónde se insertan, tenemos, miren, vamos a dividir por la mitad inferior, los músculos van a ser pronadores y desde la mitad superior los músculos van a ser
supinadores. Fíjense, en realidad el tercio más superior son supinadores, está el supinador y el bíceps. Y desde allí para abajo tenemos el pronador cuadrado, pronador redondo, perdón, y el pronador cuadrado. Entonces, imagínense una fractura a este nivel, el tercio proximal se va a desplazar hacia la supinación. En cambio, el segmento más inferior se va a desplazar hacia la pronación. Bien, esto me va a explicar a mí un poco hacia dónde se desplazan los segmentos en las lesiones para entender un poco. Fíjense ahora esta fractura en donde ahora el trazo de fractura se va a dar hacia la porción inferior, en donde de aquí para abajo está el pronador, de aquí para arriba está un poco contrarrestado, si hay un tanto más equilibrio entre supinadores y pronadores, no vamos a entrar mucho en detalle ahí, pero esta fractura es muy famosa denominada Galeazzi. Ahora podría haber asociado, ¿sí?, una luxación de la articulación radiocubital distal. Ahora bien, miren esta otra fractura en donde se fractura la diáfisis del cúbito, pero hay una luxación de la articulación radiocubital proximal, donde miren aquí, el bíceps va a estar traccionando, va a estar luxando aún más a esta articulación. Pequeños detalles, no vamos a entrar en patología, pero para que tengan en cuenta de qué me sirve a mí entender la mecánica, la inserción de los músculos, hacia dónde traccionan y qué pasa si no hay estabilidad en dicha articulación. Bien, también puede existir esta otra fractura, que es la de Coles, no importa el nombre, después lo estudiaremos en años más avanzados, pero se puede lesionar los ligamentos de esta articulación, donde va a estar afectando la articulación radiocubital distal también, convulsionando también la apófisis estiloides y generando complicaciones mecánicas en ella. Bueno, vamos ahora a las compensaciones de estos movimientos. Fíjense que la articulación, el antebrazo, que es la radiocubital proximal y distal, me posibilitan a mí hacer el gesto de supinación, un gesto tan solicitado como abrir una puerta. Fíjense que si yo no pudiese hacer supinación de antebrazo, podría contrarrestarlo con una aducción del tronco, ¿sí?, con una rotación también del miembro superior. Fíjense ahora el movimiento de pronación. Es un movimiento que sí se puede compensar mucho más con el hombro y con el tronco, como verter una olla. Yo puedo verter la olla haciendo inclinación del tronco hacia el lado contralateral con una rotación del miembro superior. Entonces esto tengo que entenderlo para usarlo como compensaciones, como también para ir a corregir a la hora de la evaluación. Estos otros gestos, como ser la escritura o tomar una cuchara, una alimentación, en donde la posición funcional sería una pronación de entre 20, 30 a 45 grados, y posición en donde se usa la pronación intermedia. Posición intermedia de pronosupinación, si estuviesen limitada a esta, no podría tomar el martillo. Fíjense cómo se solicita constantemente estos movimientos. Ahora bien, la prueba del camarero, por ejemplo, ustedes me pueden llamar y me dicen, tengo lesionado mi antebrazo, no hace falta ni siquiera verlo, sino le decimos que intente llevar una bandeja, ¿sí? Y fíjense que en esta situación uno va a haber flexión del codo, va a haber pronación y extensión de muñeca. Y fíjense que cuando el camarero se acerca a la mesa, ya sea para descargar alguna bebida o para llevársele un vaso, genera una extensión, una supinación y una extensión de la muñeca hasta el punto de alinearla. Entonces aquí se podría analizar que esa pronosupinación está indemne, que no hay ninguna alteración en ella y que está todo ok. Fíjense cómo estos movimientos nos están pasando delante de nuestros ojos constantemente y podemos analizarlos. Bien, vamos a pasar al análisis del movimiento, ya sea funcional o no funcional. Vamos a evaluar al supinador.
En este caso, el supinador va del epicóndilo al lateral a la parte externa del radio, ¿sí? De este músculo va a supinar el antebrazo, por lo cual fijamos al paciente en decúbito supino, fijamos el brazo, partimos del movimiento contrario desde una pronación máxima, aplicamos una resistencia, acuérdense que el cabalga es el radio, entonces nuestra tensión máxima va a ser el radio, nuestra resistencia, y desde ahí le pedimos al paciente que gire el antebrazo, que gire la mano hacia afuera. Hacemos este movimiento para valorarlo bien. Ahora en el valor no funcional vamos a posicionar al paciente en la situación muy parecida, pero sin la resistencia manual. Bien, en cuanto al pronador redondo y cuadrado, estos músculos, ¿sí? Van a ser dos, por lo cual voy a partir desde el antebrazo en flexión, perdón, desde el codo en flexión, con supinación máxima. Y desde allí aplicamos resistencia en el tercio inferior del antebrazo y le pedimos al paciente que gire el pulgar o que gire la mano hacia abajo y hacia adentro. Bien, mis estimados estudiantes, hasta aquí hemos llegado. Si hubo dudas, quiero que las evacúen todos en el foro de discusión y vamos contestando, como también les sugiero que si surgen más dudas, podemos abrir un Zoom para sacarnos antes del encuentro presencial. Les dejo la bibliografía y le agradezco por su atención. Muchas gracias.